Causas sociales de la Revolución Mexicana. Injustas y malas condiciones de los obreros en las fábricas, insalubridad, jornadas de trabajo de 14 a 16 horas, salarios miserables. Se afrancesa la cultura y se menosprecia la nacionalidad. Don Porfirio, con mentalidad liberal, no fue capaz de comprender las necesidades de justicia social y participación política. Se comenzaron a implementar campañas de vacunación, creación de una gama de seguridad social y mejoras en las condiciones laborales, sobre todo en las áreas urbanas. La Revolución Mexicana nos dejó importantes legados: etapa del Congreso Constitucionalista y la Constitución de 1917, confirman las garantías individuales y el juicio de amparo, que ya había establecido la Constitución de 1857, agregan las llamadas garantías sociales: derecho a la educación, artículo 3, derecho a la propiedad, artículo 27, derecho al trabajo, artículo 123. A través de los artículos 24 y 130 se establece el control del gobierno sobre la Iglesia. Impacto de la Revolución Mexicana en el ámbito educativo. Es innegable el gran legado de la etapa de la Revolución Mexicana en varios ámbitos actuales. Uno de ellos es en el ámbito educativo. Durante este acontecimiento, muchas de las campañas y propuestas que de ahí surgieron continúan vigentes y marcan un antes y un después en el sistema educativo nacional. En esta época, el sector más vulnerable era el de los indígenas y campesinos, quienes no podían acceder a una educación, por lo que se decretó la instrucción rudimentaria. Dicha instrucción tenía como objetivos impartir y difundir entre los grupos analfabetas los conocimientos para hablar, leer y escribir castellano y usar operaciones básicas de aritmética, así como la apertura de escuelas en todo el país. En este sentido, un impacto positivo para contribuir a mejorar la educación de la época fue lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. La Revolución Mexicana, además de sentar las bases para la creación de un nuevo modelo de leyes progresistas, democráticas y populares, modificó el mundo de las finanzas y la economía. Entre las aportaciones que trajo consigo el movimiento armado iniciado en el país en 1910, destaca la instauración del billete como forma de pago, toda vez que luego de varios intentos que habían sido rechazados por el pueblo, en 1925, una vez concluida la revolución, se implantó esta forma de pago. Debido a que durante la revolución, cualquier general o caudillo que necesitaría dinero podía mandar imprimir billetes a cualquier banco. En 1917, en la Constitución se dispuso que solo el Banco de México emitiera los billetes y monedas de la nación, pero fue hasta 1925 cuando se instauró. De esta forma, la Revolución Mexicana tuvo como consecuencia la transformación de las finanzas del país, toda vez que después del conflicto social se crearon instituciones financieras vigentes en la actualidad. Ámbito político. Una de las principales causas por la cual dio origen a la Revolución Mexicana era porque no existía la libertad política. El pueblo no podía elegir a ningún representante dentro de los poderes estatales ni federales. Estos eran impuestos por Porfirio Díaz, quien, pese a estar en contra de la reelección, permaneció en el poder por más de 30 años. El Plan de Ayala fue una proclamación política firmada por el líder de las tropas del sur, Emiliano Zapata, a quien Madero le había solicitado que licenciara sus tropas. Sin embargo, Zapata solo aceptaría dicha propuesta si Madero cumplía con una serie de condiciones que finalmente desconoció. Esto produjo mayores desencuentros entre ambos líderes, en especial por Madero, que tampoco llevó a cabo la reforma agraria exigida por los campesinos, lo que generó mayor descontento hacia su mandato. Finalmente, los grupos liderados por Emiliano Zapata se alzaron contra Madero.
Luego, tras varios enfrentamientos armados, protestas y desencuentros por la situación política, económica y social por la que atravesaban los mexicanos y el poder bajo el control de los movimientos de Villa y Zapata, Carranza llamó a un Congreso Constituyente y fue promulgada la Constitución de 1917 el día 5 de febrero. La nueva Constitución se caracterizó por reconocer el derecho de los trabajadores, establecer una jornada de trabajo de 8 horas, un salario mínimo, la reforma agraria, el Estado se concedió el derecho de expropiar las tierras y separó a la Iglesia del poder político. Muy bien, para finalizar, como conclusión, la Revolución Mexicana fue el incentivo más fuerte para llegar a una guerra. Esto debido a que surgió como consecuencia del descontento popular hacia la dictadura de Porfirio Díaz, y que derivaría en una guerra civil que transformaría radicalmente las estructuras políticas y sociales del país. El logro más importante en este movimiento es la Constitución Mexicana de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, que decreta acerca de que además de incluir los derechos del hombre, se abordaron los derechos sociales. Se decreta la reelección, se ratifica la soberanía y la organización federal, además de que se restaura la libertad de culto y de expresión, así como la enseñanza laica y gratuita. Muchas gracias a todos.